Buenas tardes, ahora vamos a empezar la clase. Esta va a ser nuestra primera clase de Ingeniería del Conocimiento. Esta semana no tienen tarea, pero sí van a tener que agregar su opinión dentro del área de foros. Y la próxima clase sí ya tenemos tarea puntuada y lo que va a corresponder con nuestra materia. Hoy le voy a hablar sobre algunos proyectos que se hacen con visión artificial que corresponden a proyectos que se pueden hacer utilizando una cámara y la inteligencia artificial y sus algoritmos. Y específicamente, para hablar de ello, vamos a mencionar una de las librerías utilizadas para visión artificial. Entonces, ¿qué es una visión artificial? Es la visión de una máquina que también se denomina visión por computadora. Es una importante tecnología de sensores con aplicaciones potenciales en muchas industrias y en muchos ámbitos en general, ya sea en el ámbito industrial, como dice ahí, o bien en el ámbito empresarial. Por ejemplo, hoy en día se utiliza mucho para la marcación de entradas de personas, ya sea en áreas restringidas, autorizando o no autorizando, o bien se usa como sistema para poder marcar horas de entrada y salida de funcionarios en una empresa, o bien se utiliza en una industria para reconocer ciertos elementos que prácticamente con el ojo humano no se puede detectar, como por ejemplo algunos defectos en la línea de montajes de por ejemplo, ensamblajes de auto, por ejemplo. Y ustedes saben, por ejemplo, que la capacidad humana para estar concentrado mucho tiempo en el área industrial, eso varía mucho, por lo que básicamente se hacen a intervalos. Entonces una persona entra en un área para poder controlar si tiene o no defectos un producto que se está manufacturando, y si tiene defectos se aparta eso y se desecha o vuelve a ingresar de vuelta para poder mejorarse en el proceso de fabricación. Pero ¿cuál es el problema? Las personas nos cansamos y prácticamente luego de cierto periodo de tiempo baja nuestro rendimiento laboral. Por ello, las máquinas son el complemento ideal dentro de los procesos industriales. Entonces, si tenemos aplicaciones que tengan visión artificial, primero van a poder observar con más detalles, haciendo zoom en algunas áreas para verificar si tiene o no defectos alguna pieza. Y segundo, que puede estar trabajando 24 horas, prácticamente no hace falta que la fábrica pare para poder detectar en las líneas de montaje si es que hay o no errores. Entonces es una de las ventajas que se utiliza con la visión artificial dentro del área industrial. Inclusive, por ejemplo, si ustedes tienen que manejar ciertos, vamos a suponer que en una línea de montaje hay que seleccionar los mejores tomates para exportación. Entonces, básicamente, con visión artificial entra una máquina y está verificando la calidad de esos tomates, y si encuentra algún defecto, como por ejemplo que algún tomate sea verde todavía y no sea de color rojo, que no esté maduro, entonces lo va a apartar rápidamente. Entonces son esas cosas que se puedan ver mejor con una computadora. Para ello tenemos por una parte lo que es detección y digitalización de esas imágenes, produciendo un análisis y un procesamiento de esas imágenes y que se ven reflejadas en las aplicaciones. Vamos a ir viendo eso. ¿Qué es visión artificial? Es el proceso mediante el cual se confiere a una computadora o un equipo especial la capacidad de poder emular la capacidad visual que tiene un ser humano, desde como un simple acto de tomar la señal del medio ambiente, como el sistema de sensores de visión, hasta la capacidad de inferencia de esas imágenes
mentales. Entonces, como estábamos diciendo en el ejemplo, poder detectar tomates óptimos para su exportación, separando los que no reúnen los requisitos. Entonces, mediante estos sistemas no simplemente van a quitar fotos o no simplemente van a estar grabando videos, sino que van a tener cierta inteligencia que les ayude a hacer ese trabajo. Bueno, pero ¿qué es necesario para que pueda hacer ese trabajo? Es necesario tener por un lado cierta cantidad y calidad de hardware, como así también de software. Entonces es una mezcla de hardware y software que nos permite tener la visión artificial. Existen cámaras o algunos dispositivos que ya incorporan cierta inteligencia software. Vamos a pensar como una caja negra que tiene una cámara y ya tiene ciertas capacidades. Por ejemplo, un ejemplo fácil de entender. Algunos celulares ya tienen el hardware, que son las lentes de la cámara, y los dispositivos para recepcionar en forma eléctrica esa información y convertirla en imagen. Por otro lado, tiene también un software ya incorporado que, por ejemplo, en algunos de los casos permiten detectar rostros y objetos. Entonces ya tiene cierta inteligencia también a nivel de software. Pero podemos pensarlo como si fuera una caja. Así también existen cámaras de seguridad que ya tienen cierta inteligencia de software, que no es solamente hardware, que ya permiten detectar personas. Entonces por eso decimos que una parte hardware y una parte software. O bien una caja negra de hardware que ya viene incorporado a algún software. Para ello tenemos aquí la cámara. Después tenemos los módulos de digitalización de esas imágenes. Es decir, que lo que toma la cámara se convierte en un archivo digital. Luego ocurre el procesamiento de estas imágenes que fueron tomadas. Y evidentemente estas imágenes se guardan en una memoria, ya sea dentro de un computador o dentro de algún dispositivo. Por ejemplo, una cámara CCTV tiene su grabador y tiene un disco para poder guardar esa información. O una cámara ya integrada viene con un SD card donde se pueden guardar esas informaciones. O bien algunos fabricantes también tienen la posibilidad de poder enviar esa información a través de internet a un servidor remoto. Todas esas son las capacidades que tienen aquí. Y luego están los módulos de visualización, que en este caso puede ser un monitor o algún otro dispositivo para poder visualizar esas imágenes. Y acá tienen la parte de procesamiento en sí, de igual forma, que es lo que ayuda a este proceso. Algo que hay que entender es que dentro de estos módulos de digitalización, lo que se hace también es un sistema de filtrado de esas imágenes. Imagínense ustedes que la calidad de la imagen no es muy buena. Entonces existen software que nos permiten el filtrado y el mejoramiento de esas imágenes. La misma cosa pueden pensar, por ejemplo, con un celular. Imagínense ustedes que van a escanear un libro o una hoja de un libro, y algunos programas como por ejemplo el Can Scanner tienen filtros que nos permiten mejorar la imagen. Eso mismo pasa también con el tema de visión artificial, que básicamente van a tomar con una cámara muy buena las imágenes y ocurre un proceso de filtrado de esas imágenes para que puedan distinguirse mejor. ¿Y qué se necesita entonces? Por un lado se necesita la parte de hardware que tenemos acá, la cámara en sí, la lente y unos dispositivos hardware que son los que administran el proceso de la toma de información del medio. Entonces el sistema de sensado, que es lo que está compuesto por esta cámara del medio que le corresponde, que es una cámara que puede ser una webcam en su formato más rudimentario. También podría ser una webcam o algunas cámaras especiales incluyendo
algunas que ustedes pueden saber, algunas cámaras pueden ser infrarrojas o con otras capacidades especiales, como por ejemplo inclusive tener cámaras de visión nocturna. Entonces, todas esas capacidades. Al final, una cámara de visión nocturna es una cámara que amplifica la luz. Entonces, con pequeños destellos de luz, entonces una cámara de visión nocturna hace que se pueda ver el entorno, el paisaje de lo que estamos queriendo medir solamente a través de esa amplificación de la luz. También existen otros tipos de cámaras, como las cámaras termográficas, y lo que detectan es una variación de calor, y que básicamente son estas cámaras infrarrojas que detectan ciertas variaciones. Algunos emiten un rayo láser o algún rayo infrarrojo y rebota ese rayo y se compone eso para generar eso. Es lo mismo que con el tema de la pandemia, se llegó a utilizar mucho en esas pistolas que tienen el rayo láser y que básicamente apuntan a una persona y devuelven la información del calor que tiene, del calor corporal que tiene eso. Y entonces podemos analizar la temperatura y dicen en el aparato tenés 35 grados, 38, etcétera. Entonces esa información a través de esos rayos que viajan y rebotan y luego recepcionamos de vuelta. Bueno, y así también las cámaras termográficas tienen un espectro mayor de lo que va a leer, entonces nos puede traducir en un mapa de colores toda la gama de colores que desde un color desde colores que van hacia el rojo hasta colores que van hacia el azul. Entonces todo eso va. Y los colores más fríos son los colores que tienen hacia el azul, y los colores más cálidos son los que tienen hacia el rojo. Entonces tiene una variación de colores desde el rojo hasta el azul, que va desde un rojo bastante intenso hasta un amarillo hasta el azul. Entonces con eso nosotros podemos detectar también las variaciones de calor. El proceso se realiza mediante el uso de computadoras o placas especiales que contienen sistemas operativos y lenguajes de esas computadoras. La parte de la inferencia se realiza mediante los algoritmos especiales que cumplen dicha función. Bueno, entonces el proceso se realiza a través de un hardware y software que nos permiten tener esa información. Bueno, y como salida, si fuera una parte de robótica, entonces tenemos lo que se denominan actuadores, y los actuadores pueden ser desde simple alarmas o simple luz que se encienden, o bien algún dispositivo como por ejemplo ruedas de robots o algún brazo de robot que produzca alguna modificación de movimiento en su medio ambiente. Entonces la parte de los actuadores se pueden incluir mediante algunos monitores, que pueden ser monitores de computadora o una Smart TV, por ejemplo. Pueden ser engranajes especiales como ruedas, algunos motores especiales, partes mecánicas, alarmas, etcétera, de tal forma a poder reaccionar frente a diferentes circunstancias que se quieran atender. Por ejemplo, si fuera un robot y fuera un robot de combate para la guerra, entonces si ve un enemigo, entonces tiene que reaccionar. Entonces esa reacción se lleva a cabo mediante lo que se denomina actuadores. O si es un robot con brazos dentro de una industria, entonces cuando detecta ciertos eventos, entonces va a producir movimiento del brazo robótico. Bueno, entonces tenemos los componentes de hardware de la visión artificial, que como ya vimos, puede ser una webcam, una cámara externa como medio para obtener la visión, un equipo de procesamiento de datos como una computadora en su fase inicial,
Y también puede ser cualquier tipo de dispositivos más pequeños, como una simple cámara conectada a una placa de Raspberry Pi. Esta es la foto de la placa de Raspberry Pi. Y a esta placa ya se le puede ubicar en estos conectores que son USB una cámara, o en este sector también se le puede incluir una cámara especial para la Raspberry Pi. Entonces, con cámaras, o sea, con dispositivos más pequeños también se puede tener como visión artificial. Entonces, si alguien quiere hacer un proyecto bastante simple, sin utilizar una computadora, se compra esta placa de Raspberry Pi y puede ser una webcam o una cámara compatible con esta placa de Raspberry Pi. También puede colocarles actuadores sonoros para que emitan sonido y otros mecánicos que se pueden conectar a esta misma placa. Entonces aquí en la foto tienen este pequeño cobertor de la Raspberry Pi, y la placa que ven aquí es la Raspberry Pi, que es una placa bastante económica. Más o menos aquí en Asunción costaría entre 200.000 a 300.000 esta placa, en comparación a una computadora que ustedes saben que su precio es bastante elevado. En cambio, esto les permite hacer proyectos de domótica y otros tipos de proyectos que pueden utilizar estas cámaras como visión artificial. Y si lo conectan a una computadora, o sea, si le colocan a un monitor, este sería el inicio de ese sistema operativo, que es un sistema operativo Linux funcionando en esta placa. Entonces, generalmente se instalan más sistemas operativos Linux porque es más liviano que Windows. Entonces, funcionan de mil maravillas con sistema operativo Linux. Bueno, una de las librerías que se puede usar tanto para la computadora, o bien se puede usar con esa placa Raspberry Pi que les mostré, o bien se puede hacer un proyecto en Java con OpenCV para programar dentro del sistema operativo Android, por ejemplo, a partir de esta librería OpenCV. La librería OpenCV o OpenCV, que es Open Computer Vision, esa sería más o menos el nombre, Open Computer Vision, como su nombre lo indica, es una librería. Como ven ahí el nombre de Open, es decir que cualquier persona puede utilizar esta librería sin pagar derechos de autor. O sea, es una librería gratis que fue desarrollada por Intel y que contiene todo el conjunto de herramientas necesarias para utilizarlo como visión artificial. Es importante indicar que funciona en la actualidad en diferentes plataformas que lo hacen idóneas para el campo de visión artificial, como la mejor solución de los proyectos que pueden realizarse con capacidades de interacción mayor que la propia toolbox de MATLAB. Eso hablando porque en una computadora también se puede utilizar otras librerías, como por ejemplo este de MATLAB, que es especialmente utilizado para visión artificial dentro de Windows, pero con la diferencia de que MATLAB es propietario y uno tiene que comprar el software para poder utilizar eso de forma comercial. Incluso hay ciertas limitaciones dentro del ambiente académico. No todas las universidades pueden tener acceso, inclusive para proyectos académicos, por lo que es mejor utilizar esta librería de OpenCV para visión artificial. Es mejor que MATLAB, esta OpenCV, primero porque es abierto y se puede utilizar en un gran conjunto de placas, como por ejemplo la Raspberry Pi que ya les dije, otro que es el Galileo de Intel, que soportan diferentes sistemas operativos entre Windows, Android y Linux. Entonces, como ya les dije también, esta librería soporta Android, por lo que bien podrían fabricarse rutinas y proyectos especiales que lo van a compilar con Java, o sea, van a hacer un proyecto en Java para el Android y van a utilizar esta librería de OpenCV. Por ejemplo, para reconocer rostros de personas, objetos, etc. Eso lo pueden hacer sin problema.
Solo que van a tener que investigar un poco, porque generalmente para computadoras y para lo que es Raspberry Pi directamente lo pueden programar con Python y es bastante simple, pero para programarlo en C++ o para programarlo con Java es un poquitito más tedioso, entonces van a tener que trabajar un poco más. La ventaja de tener Python es que es bastante simple y lo pueden portar a cualquiera de las plataformas directamente. Y su desventaja es que no tienen, por ejemplo, directamente para Android. Si bien sí tienen para Profe, Windows o no sé para si... Linux, no es Hola, directamente profe. compatible con el Donde Android, no... por lo que, por lo que básicamente la mejor opción es trabajarlo con Java y con OpenCV. Es un sistema bastante robusto y utilizado en la industria electrónica, ya que puede ser inclusive embebido en un chip y presentarlo como proyectos electrónicos que utilizan en el mundo. Entonces, también hay librerías OpenCV que se colocan dentro de un chip y básicamente en ese chip está todo el sistema operativo, como también esta librería de OpenCV y la rutina que va a manejar todo el proceso de visión artificial. Inclusive eso se puede guardar dentro de un chip. Pero esto ya es más de electrónica, este proceso. Y evidentemente solo algunas industrias tienen acceso a poder crear sus chips que pueden incluir hasta esta librería de OpenCV. ¿Qué se puede hacer con estas librerías? Se puede hacer desde simple detección y reconocimiento de objetos del mundo real, desde detección y reconocimiento de rostros humanos y animales, desde detección y reconocimiento de números de chapas en una autopista. Por ejemplo, muchas municipalidades en el mundo utilizan, por ejemplo, para detectar cuando eh, algunos conductores pasan la luz roja, entonces automáticamente quita una foto y lo envía a la municipalidad de tal forma que cuando el usuario vaya a pagar su patente su patente dentro de la municipalidad, entonces le incluya también los costos por haber pasado la luz roja o por haber causado un accidente. También se está utilizando mucho en algunos países con el tema de ciudades inteligentes porque pueden medir, por ejemplo, pueden medir qué tan congestionado está las rutas en algún momento. De hecho, ya saben que Google tiene esa función. También puede medir, por ejemplo, cuando una persona hace un accidente o puede incluir informaciones de la velocidad que está llevando un vehículo e indicarle cuál es la velocidad con ciertos paneles que estén ahí a la vista para indicarles cuál es la velocidad correcta que debe manejar esa persona. También se usa mucho, por ejemplo, para detectar los estacionamientos en los shopping. Entonces, cuando alguien va a aparcar o va a dejar un vehículo dentro del estacionamiento, entonces se quita una foto y se le asigna a esa foto ese, ese la foto la foto de la chapa del auto, entonces se le asigna ese espacio a ese vehículo. Entonces, para que se pueda ir asignando los casilleros correspondientes. También se usan sistemas de seguridad empresariales, por ejemplo, para detección de rostro y saber quiénes están ingresando a sitios habilitados dentro de los pasillos en las empresas. También se usa el sistema de marcación de reconocimiento de rostros y retina de ojos como entrada y salida de las personas dentro de una empresa. También se usa reconocimiento de objetos en la industria, por ejemplo, algún tipo de llantas o algún otro tipo de dispositivos, y otras aplicaciones que dependen de los desarrolladores. En este caso, van a darse cuenta que queda marcado este rectángulo donde se reconoce un rostro. Y también, si uno quiere mayor información, no solamente
esta área se puede reconocer, sino que se puede reconocer subregiones que nos ayuden a identificar ciertas características. Bueno, el primer elemento más externo sería el contorno de toda la cara. Después también podemos, y la parte más principal son los reconocimientos de los ojos. Este es básicamente los algoritmos más se centran en esta zona, en el reconocimiento de esta zona, en el área del ojo y el área de la frente. Entonces ahí detectan que es una persona. Entonces, si yo por ejemplo tapara esta zona de mi ojo y fuera diferente, entonces le va a ser más difícil a los software de reconocimiento de rostros poder detectar que es una persona, porque lo que detecta es esta simetría que están acá. La mayoría de los algoritmos encargados de la visión artificial de reconocimiento de rostros se encargan de manejar esta simetría. Entonces, primero verifican los ojos, luego verifican la frente y luego tratan de buscar los otros elementos dentro de la cara o ciertas características. Entonces, una vez que nosotros escondamos alguna parte de la simetría, entonces le estamos engañando al algoritmo de reconocimiento de rostros. Entonces, eso es muy bueno para tenerlo en cuenta. Esta parte que está en amarillo y esta que está en celeste son las áreas principales de reconocimiento de rostro. Dentro del área industrial tenemos super cámaras, que son estas, y lo que están haciendo es leyendo esas informaciones que nos ayudan a poder detectar ciertos elementos en la parte industrial. ¿Qué otro sistema se puede implementar? Se puede implementar también, además de lo que es visión artificial, el tema de reconocimiento de voz para emitir sonido. De hecho, también se pueden hacer, por ejemplo, como secretarias virtuales o sistemas de chatbots que nos ayuden a poder manejar esta parte de implementación. ¿Qué incluiría un proyecto estándar? Básicamente, si queremos hacerlo de forma más fácil, básicamente trabajaríamos con un software de reconocimiento de rostro, que en este caso sería OpenCV, y básicamente utilizaríamos el sistema operativo Windows, que es el sistema operativo de base, y los sistemas de hardware que nos permitan grabar esa información del medio, que son las cámaras. Entonces, eso incluye un proyecto estándar. Bueno, le estuve hablando básicamente aquí detección y reconocimiento. Ahora les voy a explicarle cuál es la diferencia entre uno y otro. Dentro del proceso de reconocimiento de imágenes, en dos tiempos distintos, se realiza por un lado la detección y por el otro lado el reconocimiento. Por eso es que se divide en el reconocimiento de rostros o de objetos en dos tiempos distintos. El primer elemento sería el primer elemento que se hace para detectar los rostros es la detección y luego se realiza el reconocimiento. Bueno, ¿qué es la detección entonces? La detección es el proceso de agarrar una foto y convertirlo digitalmente, ya sea con todos los procesos de filtros y mejoras de esa imagen para que se pueda procesar mejor. Entonces, lo primero es quitar una foto y digitalizarlo. Ese es el proceso de detección. Y el proceso de reconocimiento ya es asociarlo con una base de datos. Por ejemplo, tenemos una base de datos de personas, entonces, o una base de datos de rostros, y a esa base de datos le asociamos ciertas informaciones, como por ejemplo su nombre, su edad, dónde vive, a qué se dedica. Toda esa información que hace de complemento es el reconocimiento. Ahí es donde van a decir, por ejemplo, el rostro que tenemos acá es de Walter. Entonces, así como ustedes entran en Facebook y en otras redes sociales,
tienen la capacidad de asociar ciertas fotos con la identidad de las personas. Ese es el proceso de reconocimiento. Y la detección es nada más que poder detectar, es una persona que está dentro de la foto. ¿Y quién es esa persona? Ese es el reconocimiento. Entonces, la diferencia fundamental es que es la detección, es el primer paso dentro del sistema de visión artificial. Además se debe producir el reconocimiento, que es la parte de inferencia de la propiamente dicha. Es la parte inteligente del proyecto, la parte de reconocimiento. Es donde, por ejemplo, según unos patrones, se pueden, además de detectar el rostro, que es el primer paso de una persona, se puede saber exactamente cuál es el individuo que está relacionado con esa imagen, por medio de unos patrones de fotos asociados al individuo, donde el módulo aprende las características del rostro. Esa sería la detección, cuando aprende que es un rostro. Pero pueden haber varias personas, como en este caso de la imagen. Acá hay dos personas, pero tenemos que individualizarlos. Entonces, ese proceso de individualización es el reconocimiento. Y el proceso de marcar acá con un rectángulo a cada una de las personas es el proceso de detección. Además de esto, se incluyen sistemas de OCR, que son escáneres profesionales, sistemas de detección de chapas, inferencia de detección y reconocimiento de objetos. Entonces, también podemos reconocer no solamente rostros de personas, sino también podemos reconocer objetos. Por ejemplo, los sistemas de escáner de OCR, por ejemplo, hoy en día son muy buenos y no solamente nos permiten detectar los caracteres, sino básicamente saber qué caracteres es, inclusive saber qué tipo de letras es lo que se utiliza, y poder diferenciar entre los que son caracteres y los que son gráficos. Directamente esa capacidad hoy en día sabemos que tienen estos escáneres OCR. También una parte de estos sistemas de OCR son los sistemas de detección de chapas que estuvimos diciendo. Entonces nos sirven para reconocer ciertos objetos, ya sean rostros o no, y también para reconocerlos o para darle cierta identidad. Entonces ahí donde básicamente nosotros podemos etiquetar ciertas fotos, cierta cantidad de fotos, y hacer que los algoritmos aprendan sobre esas etiquetas y poder no solamente detectar, sino reconocer a quién pertenecen los rostros. Incluso aplicaciones como Facebook, que detectan los rostros de las personas que pueden estar utilizando estas librerías de OpenCV, o bien pueden estar utilizando otras librerías. De hecho, es difícil de saber cuál es la librería en la que están utilizando para su reconocimiento del rostro. Un proyecto de visión artificial, básicamente a nivel de hardware, constaría de estos elementos que figuran acá. Para la visualización puede ser un simple monitor o otros sistemas de visualización. Para la parte del procesamiento de esa información necesitan algún hardware especial, que sea la parte de electrónica o la parte de software, que está comprometida acá con esta caja, que puede ser un hardware o un software. Y los sistemas de sensores, que en este caso vienen a ser una cámara. Entonces, por un lado tienen la lente y por otro lado tienen la cámara. Bueno, entonces vamos a suponer que esto sea una computadora, y esta computadora tenga por un lado la parte de hardware, que es la CPU, ¿verdad? Las tarjetas de adquisición de imágenes, algún algoritmo que es la parte de software, que es para la parte de detección, y otro algoritmo que es, por ejemplo, para la parte de reconocimiento. Y a su salida se colocan estos actuadores externos. Como les dije, los actuadores son los que producen una modificación en su ambiente. Es decir, por ejemplo, activan una alarma y encienden una luz. Si es un robot, activa un brazo mecánico o hace girar una rueda, etc. Entonces, estos actuadores son para reaccionar con su medio ambiente de acuerdo al sistema
de procesamiento o del algoritmo en sí de qué es lo que queremos realizar. Y por otro lado, los sensores son estas cámaras. Y estas cámaras tienen por un lado el sistema de digitalización de esas imágenes que lo convierten en información digital a través de la entrada de información, y necesitan, como ven acá, una fuente de luz o iluminación. Si mejor está iluminado, entonces menos va a ser el trabajo de filtrado de esas imágenes. Imagínense ustedes que si toman una foto en un área oscura y con mucho movimiento, entonces van a necesitar un algoritmo que vaya a trabajar para poder limpiar esa imagen, para poder ponerle luz a esa imagen y para ir mejorando y optimizando esa imagen, que se hace dentro de esta área que es la tarjeta de adquisición de esas imágenes, donde se filtran las imágenes. Cuando mejor es la fuente de iluminación, entonces la foto o el video que está tomando esta cámara va a ser mejor. Y cuando es esta lente de mayor calidad, evidentemente la imagen va a ser mejor. Entonces depende de esta lente y de esta cámara, pero también depende de la fuente de alimentación y de su angulatura. Ven aquí que está a 90 grados con respecto a la base que está aquí. Entonces la cámara tiene que estar bien ubicada, pero también la fuente de luz tiene que estar bien ubicada, y tiene que estar ubicada en ángulos menores a 90 grados, porque si yo tomara esta fuente de luz y lo aproximara cerca de esta cámara, entonces va a salir no va a salir mejor. Entonces tienen que estar ubicados así como muestra acá, más o menos en estos ángulos. Supongan 45 grados más o menos, ya sea así 45 grados a la izquierda o 45 grados a la derecha, para que ilumine mejor el elemento que vamos a quitar las fotos. Bueno, eso es con respecto a eso. Y la fuente de alimentación de luz no debe ser intermitente, porque ustedes saben que la cantidad de fotos que quitan estas cámaras, o los FPS, son mayores que lo que va a tomar el ojo humano. Entonces capaz que para nuestra visión no existan parpadeos, pero para estas cámaras sí va a tener muchos parpadeos. Por eso la fuente de luz tiene que ser también de buena calidad. Por ejemplo, no debe ser un fluorescente, porque el fluorescente titila mucho y se ven muchos parpadeos en la luz. Entonces depende de mucho también de la calidad de la iluminación. Entonces, para tomar esa información depende, resumiendo, de la fuente de luz y de la calidad de esta cámara. ¿Cómo es? Sin incluir los sistemas de procesamiento, que generalmente ya son una mezcla de hardware y software. Bueno, entonces, ¿qué puede tener un proyecto de visión artificial básico? Entonces podemos tener una cámara USB o seriales, mejor si son de alta resolución y que tengan autoenfoque. Pueden tener sistemas operativos que puede ser de desktop, de una computadora o una notebook, una Raspberry Pi o cualquier otro tipo de dispositivo que nosotros compremos para procesar esa información. Necesitan tener un sistema operativo, en este caso puede ser Windows, Linux u otro. Necesitamos tener una librería de visión artificial que es Computer Vision. El que estamos hablando nosotros se llama OpenCV. Hay otro que es pagado, que es MATLAB Computer Vision, y otro puede ser, por ejemplo, otro que se llama YOLO, que es también otra librería de visión artificial, y las que se usan actualmente con el tema de redes neuronales, que van a escuchar mucho, que es con el tema de TensorFlow, que es otra forma de también tener acceso
a estas librerías de visión artificial, sino que se hace de otra forma, pero básicamente serían muy parecidos en su resultado lo que se puede hacer con OpenCV, MATLAB, Computer Vision, YOLO o bien TensorFlow, que son posibilidades que se tienen para el tema de reconocimientos de visión artificial. Se puede usar equipos auxiliares como pantallas digitales, speaker, equipo de actualización electrónica, mecánica, electromecánica, etc. Cualquier cosa que haga de complemento al tema de visión artificial y que nos pueda servir para alarmas, emitir sonido o hacer algún trabajo. Necesitamos tener algún lenguaje para poder codificar eso. Desde un lenguaje C estándar, Python, librerías para Python, MATLAB, que es otra herramienta que corresponde a este Computer Vision. También puede ser Java y C++, que es para programar en Android, por ejemplo. O bien acá el sistema operativo puede ser Android. Sistemas empotrados, algunos Linux empotrados a microcontroladores, SD, etc. Por ejemplo, los autos modernos básicamente tienen una computadora que es la que gobierna casi todo los automóviles. Entonces, inclusive algunos tienen versiones empotradas de sistemas operativos Linux dentro de un microchip. Por eso también puede estar como sistemas empotrados en microcontroladores, que son otras posibilidades para poder utilizar un proyecto de visión artificial. Como dijimos, necesitamos una fuente de luz, cámara, sistemas de procesamiento empotrados o no, algoritmos de procesamiento de esas señales. ¿Para qué? Para hacer las mejoras, para el filtrado y análisis de esa información. Entonces, por un lado, mejorar la información de lo que se quita en la cámara de aquí, de este objeto que vamos a tomar. Si la información no es clara, entonces se filtra esa información, se mejora. Y por otro lado tenemos el análisis, que es lo que en realidad va a hacer que detecte ya sea un perro, un gato, una persona, o poder individualizar a la persona o el gato o algún objeto. Y tenemos los sistemas en respuesta real, de tiempo real, que son sistemas muy complejos y que requieren una actuación bastante rápida. Por ejemplo, un sistema de misiles, entonces necesitan sistemas en tiempo real. O algún proceso en una industria para que si ocurra un error, entonces automáticamente puedan reaccionar, por lo que necesitan sistemas de tiempo real. ¿Dónde podemos ubicar estos proyectos? ¿O dónde se pueden tener estas aplicaciones? Podemos tener para automatizar oficinas. También se pueden hacer automatización en las industrias. Por ejemplo, industria automovilística, las industrias que procesan alimentos, por ejemplo, las enlatadoras de choclo, arvejas, etcétera, pescados. Entonces, todos ellos necesitan estos procesos de alimentación, donde se hacen piezas mecánicas, por ejemplo, neumáticos o partes mecánicas de vehículos, etcétera. Aquí, por ejemplo, en esta foto, tiene un sistema de reconocimiento. Básicamente, esto es parte de un ensamblaje de una pieza mecánica y quita esta foto y analiza estos orificios para ver si son los correctos. También en esta foto pueden ver que se utiliza en la parte automotriz todo el sistema de visión artificial. También se los puede usar en los sistemas de seguridad domiciliarios y empresariales. Entonces, con ciertas cámaras que tienen cierta inteligencia, entonces sirven como sistemas de seguridad. Y bien, los que corresponden a los proyectos de tesis, por ejemplo, ya sea a nivel de grado o a nivel de posgrado, entonces para proyectos educativos y también científicos, que son otras de las ramas que se pueden utilizar con visión artificial. Para obtener todo esto, entonces hay ciertas funciones que tienen esta librería de OpenCV que vamos a ir viendo. Entre ellos, puede detectar ciertos contornos
y ciertas imágenes que vamos a ir viendo. Y según un sistema robótico de visión artificial debe ser autónomo, o sea, es como reconocimiento. En muchos casos provee algoritmos de reducción de información. Esto se hace mucho, por ejemplo, en casi todas las librerías tienen estas características, porque imagínense que hoy en día tenemos cámaras muy buenas, con una muy buena y alta resolución de imágenes. Y imagínense por dos motivos. Primero, vamos a hablar del punto de vista RAM y o del punto de vista de guardar esa información en discos. Significa que si tienen mejor resolución de esas imágenes, entonces guardar la información van a requerir mayor cantidad de RAM para el procesamiento de esas imágenes con todos esos colores, y también va a requerir mucho espacio en disco para guardar la cantidad de fotos o la cantidad de videos que se requiera guardar. Y también en el sistema de procesamiento, imagínense poder descargar y poder chequear todas esas imágenes. Es muy pesado. Entonces lo que se hace es se reduce, dice reduction the amount of information. Es mal inside you get in information. Entonces lo que se hace es la reducción de la cantidad de información en porciones más pequeñas para poder analizarlo. Entonces la forma más fácil para poder entenderlo, y es lo que en realidad usa mucho OpenCV, por ejemplo, de imágenes que están en colores, por ejemplo, una gama bastante alta de colores, lo que se hace es bajar a escala de grises, donde básicamente se manejan solo 255 colores, o inclusive como algunas herramientas que se usan, por ejemplo, como TensorFlow, inclusive ellos reducen llegan a reducir no solamente en escala de grises, sino que a solo información de blanco y negro, es decir, solo ceros y unos, porque ceros y unos es más fácil de poder estudiar que 256 colores o 32 mil millones de colores. Entonces la RAM va a ser menos pesada y se va a poder analizar mejor. Entonces lo que se hace es básicamente reducir la cantidad de información. De hecho, que ustedes bajen a solamente 256 colores, o sea, 256 de cantidad de información, ya nos va a poder servir si solamente tenemos una escala de grises para poder analizar esas imágenes. Y eso es lo que hacen la mayoría de estos algoritmos. En este caso del OpenCV también, que es este material, lo que hace es reducir esa cantidad de información para poder analizarlo mejor. Entonces aquí, por ejemplo, este puede ser, por ejemplo, un casillero más grande, y el resultado aquí solo lo maneja en valores. Por ejemplo, esto puede ser 3500, y aquí esos valores son de 0 a 256, entonces son más fáciles de manejar. Bueno, para poder hacer eso, entonces aparece un nuevo término que se llama segmentación. En términos generales, la segmentación consiste en dividir las imágenes en partes significativas que son relativamente homogéneos en cierto sentido. Entonces, solamente se reducen esas imágenes a porciones más pequeñas. A esas porciones se le llaman, en el ambiente de OpenCV, se le llama token. Ahora no me acuerdo cómo se llama ese nombre que se le da al reducir en porciones más pequeñas dentro de TensorFlow, pero también tiene su nombre que en realidad varía un poco. YOLO y TensorFlow lo manejan de forma con otro nombre, y generalmente en el caso de OpenCV lo que básicamente se reducen a poder distinguir de los que son líneas y los que no son líneas. Entonces también una imagen está compuesta por varias líneas interconectadas y que se guardan en vectores. Entonces se dividen por una segmentación. Vamos a ver enseguida cuando veamos algunas imágenes, les voy a mostrar. Estas transformaciones, algunos que son filtros,
estos son algunos filtros que se llaman Canny Edge y O-Transform. Acá son dos tipos de funciones que nos permiten poder reconocer. Y les voy a mostrar cuando salga la imagen cuáles son cada uno de estos. Este es el Canny. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un toma corriente y le quitamos una foto y le aplicamos ese filtro. Al aplicarle ese filtro, solo vemos un conjunto de líneas que es lo que se denomina Canny. Entonces, aquí ya tenemos esa imagen ya para poder analizarla. Entonces se dan cuenta que una imagen en colores o con muchos colores se reduce a solo blancos y negros. Entonces poder analizar esto es mucho más fácil para la computadora que estamos viendo. Y la transformación Canny nos lleva a un paso más, que son estos Hold for Rectangles. Entonces esta función de Hold nos permite, gracias al algoritmo interno, nos permite detectar varios rectángulos que hay acá. Entonces este es un rectángulo, este es otro y este es otro. Entonces aquí va a detectar rectángulos. Puede detectar rectángulos y otras figuras geométricas. Entonces aquí en este caso solamente vamos a ver rectángulos. Ahora vamos a ver el Hold Transform. Y no, este Hold Transform nos permite detectar figuras geométricas. Entonces, de acuerdo al área que ocupa, entonces se va a detectar estos diferentes elementos. Básicamente lo que hace son localizar líneas, y por la forma en que están ubicadas estas líneas, él va a detectar que esto es un rectángulo, un círculo y así sucesivamente. Se está dando cuenta que de estas imágenes fueron reducidas a estas formas básicas. Bueno, también nos permiten detectar círculos, como ven aquí en la foto. Entonces, acá tenemos un círculo, acá tenemos otro y otro. Entonces, va a detectar eso. Se suelen hacer como algunos proyectos de transformaciones, por ejemplo, para detectar monedas, como todos estos son círculos, y la información que nos da este Hold Transformation básicamente es el centro de la moneda y su radio. Entonces esa es la información que nos provee en un vector como resultado, y por eso es que se puede analizar eso. También se puede analizar líneas, tipos de líneas. De hecho, acá por ejemplo muestra la ecuación de la recta, pero para la hora de programar esto no hace falta, sino son explicaciones que se dan para que utiliza el algoritmo para poder reconocer eso. A alto nivel, como nosotros manejamos, no hace falta eso. Inclusive puede transformar elementos en 3D. Porque hay también librerías que nos permiten reconocer elementos en 3D. Y otra cosa que haya, y por eso es que va a reconocer, lo que está haciendo es, a partir de un punto, ubicar su centro, y con ese centro que se ubica hace un cálculo para hallar áreas. Entonces de ese círculo va a hallar el área, o de otros elementos que él reconoció va a hallar el área. Esa área es muy importante porque, vamos a ver, no sé si tengo aquí, esa área es muy importante porque básicamente cuando estamos, por ejemplo, en esta imagen, y es una imagen compuesta, tenemos este rectángulo que ocupa un área mayor. Después cada uno de estos rectángulos ocupan otras áreas. Entonces el algoritmo no solamente nos da la información de esta área exterior, sino también nos va diciendo que tenés otros rectángulos ubicados en otros lugares que tienen áreas más pequeñas, de tal forma que yo pueda hacer este entendimiento. Vamos a suponer que como ven aquí,
es un círculo mayor y después tenemos dos círculos menores. Y la información que nos da es en forma jerárquica y nos dice, vos tenés un círculo con esta área mayor que está ubicada en esa posición y dentro de eso tenés un subconjunto con dos círculos más que están con áreas menores. Entonces nos detecta este círculo y este círculo y hace una relación que esta área es mayor y estas dos áreas son menores. Todo gracias a estos algoritmos que están aquí y que nos permiten analizar las áreas. Entonces así funciona este algoritmo. Esto es a bajo nivel cómo funciona esto, pero a alto nivel nada más que nos da un vector donde en forma jerárquica nos va diciendo cuál es el área mayor y cuál es el área menor y nos va a dar información de ese contorno, de este contorno. Y eso es lo que hace generalmente estos algoritmos de reconocimiento de áreas a través de esta transformación de Hall. Inclusive pueden detectar líneas en un edificio. En este caso va a detectar diferentes tipos de líneas y nos va a marcar cómo se hace. Y como ven, entonces internamente va manejando todas estas ecuaciones paramétricas, en este caso la de círculo, o bien si son rectas como esta, las ecuaciones paramétricas de una recta, o bien de forma rectangular o polar como nosotros solemos manejar. Eso va a depender mucho de las herramientas como lo hacen internamente. De hecho no vamos a poder saber cómo están implementadas internamente, porque ya es una cuestión de mirar un poco más interno cómo se desarrollan estas herramientas. Lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros podemos utilizar estos algoritmos. Bueno, hasta acá la clase entonces de hoy. Y la próxima clase entramos ya con el concepto de lo que es ingeniería del conocimiento. Hoy vimos lo que es un poco con el tema de visión artificial. Y si hay tiempo, vamos a retornar con algún algoritmo para mostrarle cómo funciona. Pero antes tenemos que ver toda la teoría y los ejemplos que tenemos que poder realizar con lo que corresponde con nuestra materia. Bueno, entonces como les dije, esta semana no hay tarea. Si bien tienen que dar su opinión en el foro y eso es lo que le va a valer su asistencia y también tener en cuenta como trabajo práctico que es solamente foro. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda siempre vamos a estar en contacto. También yo les estoy dejando videos que de repente en algunos semestres he grabado sobre estos mismos temas. Entonces también si tienen tiempo o pueden ver esto o directamente en los videos de clase. Muchas gracias y nos encontramos la próxima semana. Compilo este video y lo subo en la plataforma. Genial, profe, muchas gracias. Bueno.